Saludos a todos y bienvenidos una vez más a este maravilloso canal en el cual nos dedicamos a hablar no solo de ateísmo, sino también a combatir la desinformación y a intentar educar de la mejor forma que podamos a nuestro público hispanohablante en temas diversos de cultura general. Hoy vengo a hablarles de esta imagen que ven acá. Esta imagen la veo muy a menudo siendo utilizada por creyentes para decir que los ateos creen que el hombre viene del mono, o que los ateos ven a Darwin como un dios y le creen todo. Razón por la cual hoy quiero aclarar este tipo de conceptos básicos y absurdos y explicar el problema que tiene esta imagen. En primer lugar, esta imagen es una hipersimplificación de un proceso en extremo complejo. Es una imagen hecha para que los niños sean capaces de comprender a rasgos muy generales un hecho que una vez que estudias como adultos, comprendes a la perfección y entiendes que esta imagen no representa efectivamente el proceso que se da. De hecho, el proceso real es más como un complejo árbol con un ramaje gigantesco, como este, el cual nos va a llevar a entender cómo no es que vengamos del mono en sí, sino que, como mono no es un término científico, literalmente los humanos somos monos. Somos unos homínidos que nos hemos desarrollado durante la misma cantidad de tiempo que otros homínidos y hemos desarrollado características que otros no han desarrollado. Del mismo modo, otros homínidos tienen características que nosotros no, que lo hacen superiores a nosotros en fuerza, agilidad, etc. Sin embargo, decir que esta imagen hipersimplificada representa la evolución es tan absurdo como decir que este modelo que ven aquí representa el sistema solar. Así es, nada más lejano de la verdad. Esta hipersimplificación que ven acá, una vez más, es una forma de explicar a niños pequeños cómo funciona o cuál es la idea general de nuestro sistema solar. Ya que nuestro sistema solar es tan absurdamente grande y tiene elementos tan ridículamente pequeños como nuestro planeta, que nuestra mente es incapaz de comprender cómo funciona en realidad, ya que después de todo nuestro planeta es tan gigantesco para nosotros que no somos capaces de concebir en nuestra mente algo más grande que nuestro planeta prácticamente, y aún así nuestro planeta es un diminuto grano de arena insignificante en escala planetaria. Es por eso que la representación de nuestro sistema solar es imposible hacerla a escala real, ya que no se vería absolutamente nada. Veríamos un pequeño puntito que es el Sol, y los demás puntitos no los veríamos porque son demasiado pequeños en comparación. Entonces, ahora que he explicado por qué esta línea no representa efectivamente la evolución, de hecho si se fijan pareciera que un chimpancé se convierte en un humano, lo cual es ridículo. Los chimpancés, los bonobos y los humanos compartimos un ancestro anterior y este ancestro ya no está entre nosotros. Pero aún así, si alguien preguntase, hey, ¿por qué si el humano viene del mono? ¿Por qué todavía hay monos? Pues, hey, si Estados Unidos viene de Inglaterra, ¿por qué todavía existe Inglaterra? Recordemos que las especies van a evolucionar en espacios distintos y en lugares distintos. Es por eso que los bonobos y los chimpancés, ambos se desarrollaron en África, pero el ancestro de ambos ya no existe, porque un grupo que componía este ancestro se convirtió en lo que hoy llamamos bonobo y el otro grupo en lo que llamamos chimpancé. Ahora, hay muchos creyentes que odian a Darwin aparentemente, ya que este señor, que pareciera ser el mayor enemigo de los religiosos, les hizo a las personas entender de que había algo llamado evolución. ¿Y cuál es el problema con esto? Pues que según las religiones abrámicas hay un ser todopoderoso que se llama Diosito, que crea la tierra, el cielo, el universo y al humano, y lo saca literalmente del barro. Y luego va y los castiga y envía a demonios a atormentarlos por capricho personal, y en una de estas versiones, que es la versión cristiana, envía a su hijo Jesucito para que nos salve, mientras que en el Corán la salvación solamente se encuentra a través de los rezos a Alá. Sin embargo, estas creencias ambas fracasan miserablemente si entendemos que el humano no es una criatura que aparece de pronto en el registro fósil o en nuestro planeta, y no fue creado como estas religiones quieren decir. Exacto, gente. No somos muñequitos de lodos hechos por un hombre mágico imaginario. Conocemos el proceso que nos ha traído hasta lo que somos hoy en día y entendemos cómo hemos cambiado hasta ser la especie que somos ahora. Ahora bien, la Iglesia Católica sí tiene una estrategia muy deshonesta en la cual dicen, obviamente el humano evolucionó, tenemos la evidencia, pero eso no significa que Adán y Eva no existieron y no cometieron el pecado original y por lo tanto Jesucito no es necesario. Lo cual es bastante absurdo, ya que si entienden cómo funciona la evolución, entenderán que las especies evolucionan en conjunto. Por lo tanto, nunca hubo un primer hombre y una primera mujer.
un Adán y una Eva son simplemente mitología, no son un grupo de personas reales. Y si bien estudiosos dicen que el primer hombre, Adán, y la primera mujer, Eva, se refiere no a los primeros humanos, sino que al primer par de humanos que tomaron la religión monoteísta, pues esto contradice totalmente la historia de la Biblia en Génesis y del Corán en sus suras, en los cuales dice que Dios literalmente creó el planeta y las demás cosas y luego fue y creó del barro al humano. Así que ahí siguen teniendo un gran problema. Bueno, y este es el motivo por el cual ellos creen que Darwin es su enemigo número uno. Más que nada porque lo que Darwin le explicó a las personas destruye su religión por completo. El problema es que Darwin no es el único que habla de evolución. Así que estas personas podrían quedarse sin Darwin y tendrían muchos enemigos más de los cuales preocuparse. De hecho, estas personas ni siquiera conocen a Wallace. Darwin y Wallace ambos llegaron a las mismas conclusiones en la misma época, porque, una vez más, no es que Darwin se le haya ocurrido de la nada la teoría de la evolución. Lo que él propone ni siquiera es la teoría de la evolución. Lo que él propone es simplemente la selección natural, que es la base que nos llevó a comprender más fácilmente cómo funcionaba este proceso. Pero los estudios ya estaban de antes. Tanto Darwin como Wallace se basaron en los escritos de Charles Lyell, Malthus T.R. o von A. Humboldt, ambos precursores de la información que se tenía sobre geología y cambio de las especies. Hay muchos más obviamente, pero no tuve el tiempo de realizar la investigación bibliográfica completa, pero quizás a futuro la vaya actualizando para las personas interesadas en averiguar sobre el conocimiento previo que teníamos de la evolución, que era mucho. Insisto, no es coincidencia de que Wallace y Darwin hayan llegado por separado a las mismas conclusiones y hayan publicado el mismo estudio. Entonces, ¿por qué rayos Darwin es el que todos conocen y el más popular cuando se habla de evolución? Bueno, simplemente porque Darwin publicó y ya. A diferencia de otras personas que publicaban para el público académico, Darwin logró una publicación que llegó al público general. Entonces, una idea que hasta entonces solamente era de académicos, ahora estaba públicamente con todo el público no académico. Y la gente empezó a entender esta nueva teoría, y aquí fue cuando empezó a chocar esto contra las creencias religiosas de las personas, y empezó una caza de bruja contra Darwin y contra el conocimiento científico. Pero, insisto, Darwin no hizo nada nuevo. Tanto él como Wallace se basaron en los estudios de Charles Lyell, de Malthus T.R. y de Henry Bates, quienes escribían cosas más que nada académicas y que la gente normal no leía. Es literalmente lo mismo que ocurre cuando ustedes dicen un chiste, no los escuchan y alguien lo dice más fuerte y todos se ríen de ese chiste. Pues aquí Darwin fue el que dijo ese chiste. Entonces, como la gente no sabe esto y cree que Darwin es el único que habla de evolución, y tratan de desacreditar la teoría de la evolución de Darwin, yo les tengo a todas estas personas un pequeño experimento. Originalmente les iba a decir, ok, digamos, eliminemos todo lo que dijo Darwin. ¿Conoces a Wallace? Y les iba a dejar exactamente la teoría idéntica, porque tanto Wallace como Darwin escribieron lo mismo. Sin embargo, Darwin fue el que publicó, Wallace tuvo la mala suerte de enfermarse y la mala idea de enviarle sus escritos a Darwin mientras estaba enfermo. Y misteriosamente esto hizo que Darwin pudiese apresurar mucho sus propios estudios y publicase mucho antes, con ideas que aparentemente todavía no estaban tan completas en su mente hasta que le llegaron estos escritos. Y esta es la razón, niños, por la cual hoy en día esta teoría se llama la teoría Darwin-Wallace, para darle crédito a quienes se lo merecen. Ahora bien, el desafío es el siguiente. Hablemos de evolución y quitemos absolutamente todo lo que ha dicho Darwin. Para que esto funcione, primero debo explicar un par de conceptos para las personas que no sepan mucho de ciencia. Hoy en día, la teoría de la evolución ya no solo se llama teoría de evolución, se lo conoce como síntesis evolutiva moderna. ¿Por qué? Porque está compuesta de muchas teorías que la componen. Y antes de avanzar, necesito explicar el concepto teoría, ya que hay muchas personas que creen que una teoría es lo mismo que una hipótesis. Esto se debe a un malentendimiento que ocurre en la infancia. Al igual que los dos modelos anteriores que mostré en los cuales se hipersimplificaba una idea, sucede lo mismo cuando a los niños se les explica lo que son las teorías científicas. Hay un ejemplo horrible que se utilizaba antes en que los
profesores decían, ah, mira, lo que pasa es que cuando tú tienes una idea, eso es una teoría, y en ciencia esa teoría queda como como tu imaginación hasta que lo corrobores y se convierte en una ley. Este ejemplo, que no es muy preciso, solamente sirve para que los niños entiendan a qué se le va a llamar una teoría. Y como adultos deberían entender de que en ciencia, teoría simplemente es la explicación de un hecho ya observado. Mientras que una ley científica no es más que una ecuación que se utiliza como parte de esta teoría. Es decir, una ley científica es más pequeña que una teoría, ya que la ley solamente explica matemáticamente cómo ocurre un proceso, mientras que la teoría explica el proceso en general y utiliza muchas leyes para explicar cómo ocurre dicho proceso. Entonces, ya que expliqué lo que es una ley y lo que es una teoría, déjenme mostrarles la cantidad de teorías que componen la síntesis evolutiva moderna. Aquí tienen 22, de las cuales solamente voy a explicar las más comunes y voy a hablar muy rápido, porque esto no es una clase en evolución, y les dejaré varias fuentes para que investiguen por su cuenta, como siempre en la descripción del video. Como ven, la primera es la selección natural. Este es el postulado de Darwin y de Wallace, el cual sostiene que las características beneficiosas se vuelven más comunes en una población a lo largo del tiempo debido a una mayor aptitud reproductiva, es decir, sobrevive el más apto, no el más fuerte, no el más poderoso, sino el que tuvo suerte de tener características favorables alrededor suyo. Si eliminamos esto, nos queda todo lo demás. Tenemos la genética mendeliana, que son los trabajos de Mendel, los cuales proporcionan una herramienta para entender cómo se heredan los rasgos. La mutación, que son cambios en ADN, que aunque muchos quieren decir, ¡ay, es que son dañinos! Muchos sí lo son, pero hay cambios que no son dañinos o que a pesar de ser dañinos, producen beneficio y esto se puede ir heredando. Existen tanto la deriva genética como el flujo genético, que más que nada explican cómo los alelos en nuestro cuerpo van a ir produciendo pequeños cambios según vayan avanzando las distintas nuevas generaciones. Existe la especiación, en la cual se describe cómo se van formando las especies y cómo van cambiando. Si quieren algún ejemplo, vean la enorme cantidad de especies de perros que hay, y ahí tienen un ejemplo perfecto de evolución. Y sí, gente, si el perro viene del lobo, ¿por qué tenemos lobos vivos aún? Porque los perros evolucionaron por un lado y los lobos siguieron por su cuenta. Los salvajes. Aquí la biogeografía les explica justamente por qué los perros siguieron evolucionando de un modo y los lobos de otro. La genética de poblaciones también les va a ayudar a entender este mismo proceso y además les va a ayudar a entender cómo esto nos afecta también a los humanos. La paleontología nos entrega las herramientas para encontrar nuestros ancestros y la taxonomía y las embriologías nos ayudan a ver en vivo. Y tanto la taxonomía como la embriología comparada nos van a ayudar a ver cómo las especies tienen ancestros comunes y cómo se van relacionando entre ellos. Entonces, no solo estas que acabo de mencionar, sino que todas las demás que muestro en esta imagen y todas las demás que no voy a listar acá porque son muchas, son las teorías que van a componer lo que llamamos la síntesis evolutiva moderna. Una vez más, todo esto solamente se llama teoría porque es un hecho corroborado, que ya ha sido comprobado y que podemos observar, analizar y estudiar. Le voy a dejar el desafío a todos los creyentes que quieran estar contra la evolución y les voy a decir, ¿saben qué? Imaginemos que todo lo que dijo Darwin es falso, o ni siquiera eso. Imaginemos un mundo en el cual nadie ha escuchado de Darwin y todo lo que dijo Darwin y lo que dijo Wallace jamás fue entendido por nadie más. Veamos todo el resto de lo que dice la síntesis evolutiva moderna y analicemos solamente eso, sin tomar en cuenta lo que dijo Darwin en su libro El origen de las especies, en el cual se habla más que nada de cómo el más apto sobrevive y no se toma en cuenta la genética, no se habla de la embriología, a pesar de que Darwin sí hizo un par de estudios de eso después, y más que nada no se entiende lo que son los flujos genéticos, la deriva genética, o no se comprendía Mendel, justamente porque Darwin en su época estaba limitado al conocimiento que había solo en esa época, y hoy en día tenemos mucho más y entendemos a la perfección cómo funciona esto. Recuerden, personas, la gracia de la ciencia, a diferencia de la religión, si ustedes borrasen la memoria de todas las personas y borran las religiones, pronto nacerán muchas religiones locas y extrañas por ahí con dioses nuevos y cosas así. Si hacen exactamente lo mismo con la ciencia, la gente va a seguir observando los hechos que ocurren a nuestro alrededor y los va a seguir explicando. Con otras palabras, obviamente, pero al final el resultado va a ser el mismo.
Así que voy a dejar abierto el debate y voy a dejar la invitación a todos los creyentes. Vengan y explíquenme cómo falla toda la síntesis moderna evolutiva e ignoremos todo lo que dice Darwin, ya que literalmente esto va a funcionar a la perfección si no tomamos en cuenta nada de lo que dijo Darwin y solamente tomamos en cuenta lo que sabemos hoy en día, que se sabe gracias a diversos estudios como la genética, la biología y la paleontología. Y con ese desafío los dejo a todos invitados. Les recuerdo que pueden donar al canal, que pueden unirse y ser parte de nuestra comunidad creciente. Si no pueden hacer nada de eso, obviamente se agradece un like y los dejo invitados a todos a que compartan este video y especialmente que comenten, porque de verdad deseo saber qué es lo que piensan de lo que estoy haciendo. Muchas gracias por su tiempo, que estén muy bien y nos veremos muy pronto. Hasta luego. In the Bible signs, taking up serpents and drinking strychnine. I believe in the Bible signs.